Es el año 1801. Napoleón acaba de recibir información confidencial. Los británicos planean expandir su flota naval como respuesta al bloqueo económico impuesto por Francia. Esto pone en riesgo las costas francesas, pero Napoleón tiene en mente un lugar específico: la franja entre la isla de Oléron y la isla de Ré. Sus defensas eran notoriamente débiles. Es entonces cuando ordena a sus ingenieros algo sin precedentes: construir una fortaleza en medio del océano. Una estructura capaz de resistir tanto el embate de las olas del Atlántico como los ataques de la flota británica. Meses después, los ingenieros presentan los planos. Una obra única en la historia de la arquitectura militar, un desafío directo a las leyes de la naturaleza. Sin embargo, los franceses aún no sabían que esta fortaleza se convertiría en el proyecto más difícil que jamás habrían enfrentado. ¿Cómo logró construirse? ¿Y fue realmente efectiva contra el Imperio Británico? Recreamos esta hazaña para mostrarte cada detalle. Esto es Fort Boyard, el sueño de Napoleón. A comienzos del siglo XIX, Francia y Gran Bretaña estaban sumidas en una continua rivalidad, alimentada por las guerras revolucionarias francesas. Tras la Revolución de 1789, Gran Bretaña consideraba al nuevo gobierno francés como una amenaza directa, lo que dio lugar a alianzas militares en su contra. Para frenar la expansión de sus enemigos, Napoleón buscaba reforzar las defensas costeras. Así nace la idea de Fort Boyard, pero no era un concepto nuevo. Ya durante el reinado de Luis el XIV, el ingeniero militar Vauban había propuesto algo similar, aunque lo desestimó por imposible. Según él, sería más fácil atrapar la luna con los dientes que construir una fortaleza en ese lugar. Pero Napoleón no se detendría. En 1803 decide intentarlo de nuevo. La ubicación elegida era tan estratégica como desafiante, entre las islas de Oléron y Ré. Desde tierra los cañones no alcanzaban ese tramo del mar. La fortaleza debía construirse en el centro del paso marítimo. Pero las condiciones eran terribles: aguas turbulentas, mareas impredecibles y fuertes corrientes. Solo se podía trabajar en marea baja. Los materiales, granito, piedra caliza, cemento, llegaban en pequeñas embarcaciones que a menudo se hundían. En 1804 comenzó la fase más difícil, la base. Se descargaron más de 10.000 toneladas de piedra, colocadas una a una en el fondo del mar. Pero en 1806, una tormenta arrasó con todo. Hubo que empezar de nuevo. La presión aumentaba. Algunos ingenieros renunciaron. Incluso con Napoleón al mando, el avance era lento y frustrante. En 1808, el emperador visita el sitio. Decide reducir el tamaño del fuerte, pero aprueba su diseño, forma de navío, 3 niveles y capacidad para 74 cañones. La obra se reanuda en 1809, pero el 1 de abril, 2 barcos británicos atacan el sitio. 10 días después, 76 navíos bombardean la isla de Aix, destruyendo la flota francesa. Napoleón, decepcionado, suspende el proyecto. Se habían invertido 3,5 millones de francos, unos 7 millones de dólares actuales. Parecía que Fort Boyard jamás se terminaría. Décadas más tarde, Luis Felipe I, el rey del pueblo, ordena reanudar la construcción en 1841, en plena revolución industrial. Los ingenieros descubren que la base de 1809 se había hundido 1,5 metros. Había que comenzar otra vez. Se niveló la base, se construyeron muros de contención con bolsas de cemento hidráulico y se colocaron bloques de hasta 15 metros cúbicos. Se levantó una plataforma de 65 metros de largo por 35 de ancho.
Con la base lista, inició la fase final. En el sótano, depósitos, tanques de 325.000 litros y almacenes. Planta baja, oficinas, cocinas, cárceles y 22 casamatas con cañones. Pisos superiores, 44 cañones cubriendo 360 grados. En la terraza, cañones giratorios montados en raíles y en la cima, torre de vigilancia de 29 metros. Las paredes, de piedra croan y más de 2 metros de espesor, estaban hechas para resistir las peores tormentas. En 1857, tras más de 50 años de esfuerzo, Fort Boyard se terminó. Pero lo inesperado sucedió. En menos de 10 años, el fuerte quedó obsoleto. El siglo XIX trajo avances militares que lo volvieron inútil. Cañones estriados, munición explosiva y buques acorazados. Los nuevos cañones tenían mayor precisión a larga distancia, más estabilidad y el doble de alcance que los anteriores Fort Boyard. Pensado para defenderse a corta o media distancia, ya no podía resistir ataques desde lejos. Además, la artillería explosiva causaba incendios y daños internos. Y lo más decisivo, la llegada de los acorazados, buques blindados, con motores a vapor y artillería avanzada, que superaban fácilmente a cualquier fortaleza fija. La guerra moderna ya no consistía en defender un punto fijo, sino en moverse, adaptarse y atacar desde cualquier lugar. Fort Boyard se volvió un blanco fácil y costoso. En 1871, solo 14 años después de su inauguración, fue abandonado como fortaleza. Se usó brevemente como prisión militar, pero la humedad y el deterioro lo volvieron inhabitable. Hasta que, en 1967, todo cambió. Una tarde, el presentador francés Jacques Antoine fue al cine. Vio Los Aventureros, donde parte de la historia ocurría en un fuerte abandonado, Fort Boyard. Inspirado, lo compra y lo convierte en el escenario de un juego televisivo de aventuras y acertijos. El programa se convirtió en un fenómeno en los años 80. Se llamó Fort Boyard y se emitió en decenas de países. El fuerte que alguna vez fue considerado inútil se volvió una leyenda de la televisión francesa. De obra imposible a emblema cultural, Fort Boyard demuestra que incluso los sueños más ambiciosos pueden encontrar su propósito, aunque tarden un siglo. Suscríbete para más historias como esta.